Bien, comenzamos. ¿Se me oye online? ¿Se oye? Sí, se escucha, se escucha. ¿Se ve bien? Yo lo veo en negro, pero no sé si es culpa mía o... ¿Lo ves, perdón? Yo lo veo negro, pero no sé si Yo es lo culpa veo mía. bien. Yo veo la investigación, o sea, en plan la diapositiva. ¿Y ves la cámara también? La cámara, hasta hace un segundo la veía. Sí, yo también. Yo hasta hace un minuto la veía. Pero ahora la tengo en negro, no sé. Bien, pues nada, comenzamos. Bien, en primer lugar, recordaros lo de las prácticas. Los que me habéis enviado grupo, hoy ya, a partir de hoy, estáis viendo la práctica ya. O deberíais estar viendo. Todos los que me habéis enviado el grupo. El resto que no me ha enviado el grupo no tiene asignado el grupo. Enviármelo lo antes posible. Y si no, la próxima semana, al final de la próxima semana, lo hago de forma aleatoria a los grupos. ¿De acuerdo? Si no, yo. Bien, comprobar que estáis los componentes que me habéis indicado. Y si encontráis algún error, me mandáis un mail y se corrige. ¿No hay ningún problema? Ah, Mateo, a mi correo. ¿De acuerdo? Podríais ser 4 en el supuesto de que el número de alumnos sea múltiplo de 3 más 1. Si no es múltiplo de 3 más 1, más 1. ¿Alguna pregunta más? Y habría un grupo de 4, claro, nada más. Bien, pues continuamos. Nos quedamos viendo el método de la simple. El método de la simple nos va a permitir identificar la solución activa en caso de que la tenga. Si el problema es infactible, también lo va a identificar. ¿Cuándo el problema se dice que es infactible? El problema es infactible cuando no existen soluciones factibles. Es decir, cuando hay una variable artificial dentro de la base con un valor mayor o cero. Cuando hay una variable artificial dentro de la base con valor mayor que 0 y no se puede sacar esa variable, entonces se dice que el problema es infactible. ¿Cuándo se dice que un problema es no acotado? Un problema es no acotado cuando al intentar utilizar el método de simples, la variable, para calcular la variable que va a salir de la base, no existe en esa columna ningún elemento que sea positivo. Entonces se dice que el problema es no acotado. Perdón, no sé el resto, pero yo no veo la... O sea, veo la pantalla compartida, pero no veo la grabación. O sea, no veo la cámara que está enfocando la pizarra. No sé si el resto lo ven. Sí, se ve en negro. No sé si... Lo mismo que yo. Lo que no veis... Lo que no vemos es a ti. Vemos la pantalla compartida, pero antes se te veía a ti, pero como que ha dejado de verse. Un momento. Ahora ya. Ya se te ve, sí. Ahora se me ve, pero no veis la transparencia. Sí, se ven ambas cosas. El problema es que en cuanto pongo en plan de... O sea, se las pongo... Ahora que lo veis, negro. Sí, ahora vemos las dos cosas. Ahora se ve bien. ¿Se ven bien las dos cosas ahora? Sí, se ven también las transparencias. Curioso. ¿Ok? Pero vemos la cámara desde muy lejos. ¿Puedes ampliarla un poco? ¿Se ve mejor? Sí. Muchas Bien. gracias. De nada. Repito, ¿cuándo hay solución no acotada? Solución no acotada es cuando hay un indicador negativo y al intentar calcular la variable que va a salir de la base, no hay ningún elemento en la columna que sea positivo. ¿Queda claro? Bien, vamos a ver un ejemplo. Comenzamos con ese ejemplo, que es masinchar. Hemos añadido las variables de holgura, la x3 y la x4, con lo cual la variable x3 y x4 nos dan la matriz de identidad, con lo cual podemos comenzar con una base inicial, que sería la identidad. Es decir, la formada por la columna 3 y 4. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis?
Comenzamos con la identidad. La identidad, o la base de 1, es la identidad que nos la da la columna 3 y 4. ¿Lo veis todo? Por lo tanto, calcular la solución básica, en este caso, ¿cómo se calcularía? XB, como siempre, B a la menos 1, la inversa de B, por B. La inversa de la identidad es la identidad. B es 2,12. La identidad por 2,12 es 2,12. ¿Queda claro? ¿Cuáles son las variables básicas? En este caso, la 3 y la 4. El resto de variables que no son básicas valen 0. ¿Queda claro? Bien, esa sería una solución básica factible. ¿Por qué factible? Porque 2 y 12 son mayor o igual que 0. Y si sustituís las restricciones, veréis que se cumplen las dos igualdades. Sustituimos x1, 0, x2, 0, x3 valiendo 2, con lo cual es igual a 2. X1 vale 0, por lo tanto, el primer componente 0, menos 2x2 vale 0, más x4 que vale 12, igual a 12. ¿Queda claro? ¿Cuánto vale la función objetivo en esta solución? ¿Cuáles son los coeficientes básicos? Los coeficientes básicos se multiplican por xb, por la solución básica. Es decir, los coeficientes básicos de la 3 y la 4 son 0, 0, por 2, 12, 0. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, este sería el primer paso del método de simples. Comenzar siempre en forma estándar de maximización y con la matriz de identidad. ¿Qué variable es la que sale? ¿Qué variable es la que sale y qué variable es la que entra? Si tengo como variables básicas la 3 y la 4, podrá salir o la 3 o la 4. ¿Y qué variables podrán entrar? O la 1 o la 2. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Calcular las nuevas filas de la variable 1, perdón, las nuevas columnas de la variable 1 y de la variable 2, en la nueva base. ¿Cómo se calculan las nuevas columnas de la variable 1 y de la variable 2? Como sabéis, es multiplicar por b a la menos 1. Recordad que siempre es b a la menos 1. La inversa de b por b, perdón, por a1. La inversa de b, como es la identidad, aquí es b es 1 porque es la primera matriz que hemos considerado. La identidad por a1, a1 ¿cuánto vale? 1, 5. 1, 5 es 1, 5. ¿Queda claro? La columna 2. La columna 2 se calcula de forma análoga. Menos 1, menos 1. Perdón, menos 1, menos 2. ¿Estáis de acuerdo? Y ahora lo que se calculaban eran los indicadores. El Z1 menos C1 y el Z2 menos C2. El Z1, ¿cómo se calculaba? Por CB traspuesta
el I1 menos C1. Cero y traspuesta. Vemos, ya hemos visto que es 0, 0. Y 1 la acabamos de calcular. Y C1 menos C1, ¿el C1 cuánto vale? Menos 1. Este es igual a menos 1. ¿Lo veis? El Z2 menos C2, ¿cuánto vale? Pues de forma análoga sería CB1 traspuesta por I2 menos C2. Por lo que es lo mismo, 0, 0 por menos 1 menos 2 menos el C2. El menos C2 en este caso vale menos 1. ¿De acuerdo? ¿Perdón? C2 y C1. C2 es el coeficiente de la variable x2 en la función objetivo. C2 es este coeficiente, que es 1. Y C1 es este. Recuerda, esto es C1, C2, C3. Esto es la matriz A y estos son los B. ¿Alguna pregunta más? ¿Los indicadores cómo son? Negativo. Por lo tanto, ¿esa solución es óptima? No. ¿Por qué? Porque hay indicadores negativos. Si los dos hubieran sido mayor o igual que 0, la solución sería óptima. ¿Cuál cogemos como variable de entrada? ¿Cuál sería la variable que hay que entrar en B1 para construir la nueva matriz, según el simple? Exacto. El más negativo. Podríamos coger cualquiera de las dos en este caso, porque las dos son iguales de negativas. Valen menos 1. ¿Queda claro? Con lo cual, por ejemplo, podríamos coger la 2. Esta sería la variable de entrada. Entra la variable x2. ¿Qué variable saldría? ¿Qué variable saldría? ¿Qué variable? Lo que habría que hacer es dividir los elementos de xb entre los de la columna 2. Siempre que los de la columna 2 sean mayor que 0. Y coger el valor que dé mínimo. Repito, el simple, os recuerdo que lo que hacía era coger el cociente de la xb entre la columna que va a entrar, la I2. Entre los elementos que sean mayor que 0. Y se coge el valor mínimo. ¿Qué cociente habría que coger? Sería 2 entre 2 entre menos 1, pero menos 1 no es positivo. Por lo tanto, nada. 12 entre menos 2, pero menos 2 no es positivo. Por lo tanto, nada. Al no poderse hacer es porque el problema es no acotado. Y hemos terminado. ¿Por qué es no acotado? Repito, es lo primero que he dicho hoy. Porque toda la columna de la variable que va a entrar
está constituida por elementos menores o iguales que 0. Por lo tanto, ese problema sería no acotado. Es decir, que la función objetivo se va al infinito. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Repito, es no acotado porque toda esta columna es de elementos menor o igual que 0. Si hubiera algún positivo, aplicaríamos el método del Sentres. ¿Por qué no usamos A1? ¿Perdón? ¿Por qué no usamos A1? Lo podemos usar. Pero siempre vamos a llegar a una cosa como esta. Vamos a usar A1. ¿De acuerdo hasta aquí? En el momento que yo encuentre el más negativo y toda su columna de negativo, ya puedo decir que el problema es no acotado. Entonces es mejor forzar llegar a esa situación. O sea, en vez de, por ejemplo, compararlo con A1, como ha dicho nuestro compañero. Claro, si lo veo es mejor. Porque ya no tendría que dar ningún paso más. Pero vamos a darlo para ver que al final llegamos. Siempre se llega. Cogemos este. ¿Cuál sería ahora la variable de entrada? La variable de entrada, ¿cuál sería? Si cogemos este de arriba. Al ser -1, podríamos coger este. Porque vale lo mismo. Entonces, ¿cuál es la variable de entrada? La 1. ¿Cuál sería la variable de salida? ¿Cuál sería la variable de salida? Habría que dividir 2 entre 1 y 12 entre 5. Y el que dé el valor mínimo. ¿Estáis siguiendo? ¿Cuál sería? El mínimo entre 2 entre 1 y 5 y 12 entre 5. ¿Sí? El mínimo claramente es 2 entre 1. Es decir, la variable que entra es la 1 y la que sale es la 3. ¿Lo veis todo el mundo? Sale la 3, sale esta variable y aquí entraría en su lugar la 1. La 1 es la 1,5. Con lo cual, ¿quién sería la B2? La B2 ahora sería... Muy bien. 1, 5, 0, 1. ¿Queda claro? ¿Por qué entra X1? X1 entra porque antes hemos cogido este -1. Entonces la variable que entraba era el 2. Pero como el -1 es igual al -1, también podemos coger como variable de entrada la 1. Entonces entra la 1 y lo que hemos hecho es estos cocientes de este por este, este por este, para ver cuál es la variable que sale. O la 3 o la 4. ¿Queda claro? Y ahora habría que repetir todo el proceso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y al final, hacerlo, llegáis a que es no acotado. ¿Por qué? Porque vais a encontrar un elemento negativo y toda la columna va a ser de elementos menor o igual que 0.
¿Queda claro? No seguimos porque hay que hacer la inversa y se pierde tiempo, no por otro motivo. Entonces, lo único que hay que hacer es eso. Bien, óptimos alternativos. ¿Cuándo hay óptimos alternativos? Hay óptimos alternativos cuando hay un indicador de estos que es 0 en una variable no básica. Cuando tengo la solución óptima y hay un indicador no básico que es 0, entonces se dice que hay soluciones óptimas alternativas. Forma de calcularla aplicando el método de siempre. Si toda la columna es de elementos menor o igual que 0, donde ese indicador es 0, se dice que lo que existe es un rayo óptimo. ¿Queda claro? Vemos ejemplos. Ese problema. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Está quedando más o menos claro? Ese problema, ¿qué es lo primero que hay que hacer para resolverlo mediante el método del siempre? Pasarlo a forma estándar de maximización. ¿Qué variables tendríamos que meter? Como todas las restricciones son del menor o igual, lo que hay que meter son dos variables de holgura, la x3 y la x4. A la primera ecuación le sumamos x3, a la segunda le sumamos x4. ¿Está quedando claro? ¿Cuál sería la primera solución básica factible que tenemos? La correspondiente a la columna 3 y a la columna 4. Es decir, a la base identidad, como siempre. Siempre va a comenzar con la identidad. ¿Queda claro? Resolvemos de nuevo. ¿Cuánto vale xb? ¿A qué sería igual a xb? A la inversa de b por b. En nuestro caso, ¿quién es la inversa de b? Con el primer paso siempre es la identidad. Lo multiplicamos por nuestro b. Nuestro b, ¿quién es? 10, 15. Multiplicar por la identidad vale lo mismo. ¿Qué variables estamos considerando? La 3 y la 4. ¿Está claro? Calculamos is1. ¿A qué es igual is1? A b sub 1, la inversa, por A1. La inversa de b, como es la identidad, por a sub 1, en nuestro caso a sub 1 es 5, 3. Lo multiplico por la identidad, 5, 3. Y 2. De forma análoga, la identidad por la columna 2, 5. Calculamos los indicadores. Me van a indicar si la solución es óptima o no. ¿Cuánto vale Z1?
debe traspuesta los coeficientes de x3 y x4. ¿Cuántos valen los coeficientes de x3 y x4? 0, 0, ¿lo veis? ¿Se ve? ¿De 1 cuánto vale? 6. ¿Puedes repetir por qué 0, 0? ¿Cuál es el coeficiente en la función objetivo de x3? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale la función? ¿Cuánto vale el coeficiente ahí de x3? Donde tengo el ratón. 0. ¿Y la de x4? 0. x3 y x4. Ahora es 2,5 menos 10. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Esa solución es óptima? No. ¿Por qué? Porque hay al menos un indicador negativo. ¿Cuál sería la variable que entra? La que da menos 10. Es decir, la variable que entra es la 2. ¿Cuál es la variable que sale? ¿Cuál es la variable que sale? La que dé el mínimo entre 10 entre 2, 15 entre 5. El mínimo es decir, la variable que entra, ¿cuál es? Sale la 2 y entra, perdón, entra la 2 y sale la 4. ¿Queda claro? Con lo cual, la siguiente base, ¿cuál es? La 1, 0. Y si entra la 2, es 2, 5. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Y ahora repetimos el proceso. ¿Cómo se obtendrá ahora para la nueva base? La XB. Lo ponemos aquí. ¿Cuánto valdría XB? 2. Por lo mismo que antes. De 2 a la menos 1 por B. Habría que hacer la inversa de esta matriz. Y multiplicarla por B, que es 10, 15. Y sale 4, 3. Calculamos el I2.
El I2 se calcula de la misma forma. I2 inversa por A2. Perdón, primero la 1. Hacemos el producto. Aquí tenemos la inversa. Sale 19 quintos. Tres quintos. Recordad que ahora las variables básicas son la 1, la 3 y la 2. Lo ponemos aquí. Recordad que es la 3 y la 2, que no se nos olvide. Por lo tanto, si es la 3 y la 2, tendríamos que calcular la 1 y las que no son básicas, que serían la 4. ¿Entiendes? No entiendo por qué calculas I4. Porque tengo que calcular cuáles son las básicas. La 2 y la 3. Por lo tanto, las que te van a cambiar son, las que hay que calcular son la 1 y la 4, porque las otras son la base. La 2 y la 3 va a ser el 1,0 y el 0,1, la identidad. Entonces siempre tienes que calcular las que no son básicas, porque son las que van a poder entrar en esta nueva matriz. Porque ahora lo que vamos en busca de qué variable va a entrar en lugar de una de estas, de la 3 y de la 2. Entonces las únicas que pueden entrar son la 1 y la 4. Calculamos los indicadores. ¿Cuánto vale Z1? Sería, lo tenemos aquí la fórmula. La repetimos para que no olvidéis que lo que estamos ahora es lo mismo que con otra matriz. ¿Cuáles son los coeficientes básicos ahora? ¿Cuáles serían los coeficientes básicos? ¿Los coeficientes básicos? X3, X2, por lo tanto sus coeficientes son. Perdón, no lo tengo aquí. Pero 10. ¿Lo veis todo? ¿De dónde sale el 0,10? Por el I1, es la que hemos calculado antes. Menos el C1. ¿Cuánto vale el C1? 6. ¿Queda claro? ¿Perdón? Aquí, ¿qué es lo que se pone? Aquí se ponen los coeficientes básicos de la función objetivo. ¿Cuáles son las variables básicas? El 3 y el 2. ¿Cuáles son los coeficientes del 3? 0 y 10. ¿Lo veis todo? Hacéis las operaciones y sale 0. El Z2 menos 0. ¿Cuánto saldría? Pues sería análogo.
¿Cuáles son los coeficientes básicos? Siguen siendo los mismos. Lo que ahora se multiplica por... Perdón, el 2 no. 4. Se multiplica por el I4. Entre los indicadores, eso, serán por uno. Perdón, ¿a eso te refieres? Cuando te dan un vector, para escribirlo correctamente matemáticamente, siempre es en columna. Entonces, para escribirlo en fila, algunas veces a lo mejor no lo hacemos, pero si yo escribo un vector en fila, es porque es la respuesta de ese vector. Es decir, en lugar de escribirlo en columna, escribirlo en fila. En otras palabras, si aquí no hubiera puesto otra respuesta, aquí lo que tendría que haber escrito es 0 arriba y 10 abajo. Aquí, por ejemplo, escribir esto y escribir lo que yo he escrito es lo mismo. Esto es el vector, como se debe escribir. Si lo escribo en columna, tiene que ser la respuesta. En fila, perdón. Menos el C4. El C4, como era una variable básica, 0. Eso es igual a 2. ¿Esta solución cómo es? Óptima. ¿Por qué? Porque todos los indicadores son mayor o igual que 0. ¿Cuál es la solución óptima? ¿Cuál es la solución óptima para este problema? X1 valiendo. ¿Cuánto vale X1? ¿Cuánto vale X1? ¿Cuánto vale X1? Como no es básica, ¿vale? 0. X2 valiendo. ¿Cuánto vale X2? 3. ¿Cuánto vale X3? ¿Cuánto? X3. 4. ¿Lo ves? La solución la tenemos aquí. 4. ¿Y la función objetivo? En esa solución. ¿30? ¿Lo veis todo? Y esta es la solución óptima. Pregunta. ¿Esa solución es única o existen más de soluciones óptimas? ¿Esa solución es óptima, única, o existen soluciones óptimas alternativas? ¿Respuesta? Existen óptimas alternativas. ¿Por qué? Porque hay un indicador, un valor 0. Ese 0 nos está indicando que hay soluciones óptimas alternativas. ¿Cómo se obtendría la solución óptima alternativa? Otra solución que es también valor objetivo 30. ¿Cómo se obtendrá?
0 será aunque de 30. Se aplica al simple es igual, solo que a esta variable. Es decir, lo que hacemos es aplicar el simples y ahora la variable que entra, ¿cuál es? La 1. ¿Me estáis siguiendo? Voy a calcular un óptimo alternativo. Variable que entra, la 1. No va a cambiar los indicadores, porque al ser 0 no cambia. Entonces, entro la 1 y ¿cuál saco? Según el método del simples. ¿Cuál sacaría? El mínimo entre 4, 19 quintos, 3 quintos. ¿Queda claro? ¿Se ve? Esto. Las únicas variables que pueden valer un valor mayor que 0 siempre son las básicas. El resto de variables siempre 0. Entonces, las dos únicas básicas son la 2 y la 3. Por lo tanto, la x1 y la x4 tienen que valer 0. Repito. Entro la variable 1 y ¿cuál saco? ¿La 3 o la 2? Pues la que me da el mínimo de 4 entre 19 quintos y 3 entre 3 quintos. ¿Se ve? Mínimo 4 entre 19 quintos y 3 entre 3 quintos. El mínimo es, esto es 5 y esto es 5 por 4, 20. 20, 19 avos. Claramente el mínimo es este. ¿Queda claro? Es decir, la variable que va a entrar es la 1 en lugar de x3. ¿Queda claro? La siguiente base, ¿cuál es? Repito, esto es para calcular la óptima alternativa. Si no me la piden, determinado aquí, ¿eh? ¿Cuál es la nueva base? La nueva base ahora es quitar la columna 3 y poner en su lugar la 1. La columna 1 era 5, 3. ¿Queda claro? Calcula la inversa, calculamos de nuevo la solución y esa sería la solución óptima alternativa. Si lo hacéis vais a comprobar que sigue valiendo 30. ¿Queda claro? Pregunta. ¿Este problema cuántas soluciones óptimas tiene? Pregunta. ¿Este problema cuántas soluciones óptimas tiene? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Infinitas. ¿Por qué? Muy bien lo que has dicho. Tiene 2. Hemos tenido 2. Pero cualquier solución, combinación convexa de esas 2, también es solución óptima. Habría todo un segmento de soluciones. Lo que hemos obtenido son los extremos del segmento. ¿Queda claro?
Ya lo he repetido esta pregunta 2 veces. ¿Sí? Repito, si hay 2 soluciones óptimas es porque hay infinito. Todo eso. Pregunta. Si la columna esta hubiera sido todos de elementos ceros o menor o igual, es decir, de elementos cero o negativos, ¿qué es lo que tendríamos ahí? Este cociente, repito, siempre es entre los positivos. Si fueran todos cero o negativos, si tengo una solución óptima, no puedo tener una solución inagotada. Es contradictoria. Si es óptima y vale 30, lo mejor es 30, no puedo tener infinita. ¿Qué tendríamos? Repito la pregunta. Si esto hubiera sido todos elementos ceros o negativos, ¿qué tendríamos aquí? Un rayo óptimo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado una solución óptima y no tenemos una, tenemos toda una semiespacios de soluciones. Rayo óptimo. Estos son los casos posibles que se pueden dar. Repito. Llegamos a la óptima. Una vez que llegamos a la óptima, hemos terminado. Casos que se nos pueden ocurrir. Que pueden ocurrir. Que haya un indicador cero. Y aquí hay algún elemento positivo, como es el caso. Entonces, que hay óptimos alternativos. Tenemos un segmento. Si aquí hubiera habido un cero y aquí todos hubieran sido negativos o cero, no puedo hacer estos cocientes. Lo que tendríamos es un rayo óptimo. ¿Se ve? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, aquí tenéis los problemas que podéis resolverlo. Eso como hay que calcular la inversa y tal, hacerlo en casa, aunque si hacéis uno, el otro es fácil. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Esto hemos visto, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora vienen los más fáciles. Digamos, lo más difícil, yo creo que ya se ha visto, es entender esta nomenclatura. Ahora vais a ver el simple de forma muy sencilla. Y siempre lo mejor es que haya una pregunta de esta, de una tabla de simple. Ahora lo que vamos a ver, digamos, una regla memotécnica para hacer todos esos cálculos. Vamos a hacer los mismos cálculos, pero de forma memotécnica. ¿De acuerdo? De forma tabular. Esto es lo sencillo, repito. Escribirla en forma de una tabla. Entonces, cualquier problema lineal que vayamos a resolver se puede escribir de forma de tabla. Donde en la tabla es laborioso porque hay que escribir muchas tablas, pero es muy automático, muy sistemático, muy memotécnico. Es muy fácil de resolver. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Ahí se escriben todas las variables que tenemos. Si tenemos 5 variables, pues habrá 5 columnas. Encima de las variables se ponen los coeficientes de la función objetivo. Aquí lo que vamos controlando son las variables básicas. Es decir, cuando tengamos esta matriz, pues tendremos la variable 2, la 3 y la 2. Cuando tengamos la primera, la 3 y la 4. Esas serían las variables básicas aquí. Aquí los coeficientes básicos. Aquí lo que tendríamos es la matriz A inicialmente y cómo se va transformando esa matriz A. A la derecha tendríamos
la solución básica. Debajo, el valor de la solución básica. Y aquí abajo del todo tendríamos los indicadores, que son los que me van a indicar si la solución es óptima o no, los que hemos ido calculando ahí. Coste reducido. Es decir, en una tabla tendríamos de forma resumida todos esos valores. ¿De acuerdo? Cuando hagamos un ejemplo lo vais a ver de una forma muy sencilla. Por ejemplo, el problema de arriba. ¿Cuántas variables tenemos? ¿Cuántas variables tenemos? Lo primero que hay que hacer, recordar, es escribir el problema en forma estándar. Tendríamos 4 variables porque habría que meter 2 de holgura. ¿Me estáis siguiendo? La 3 y la 4. Por lo tanto, ¿cuántas variables tengo que poner? X1, X2, X3, X4. ¿Me estáis siguiendo? ¿Se entiende? ¿Cuáles son las variables básicas iniciales? Pues las 2 variables de holgura que he metido. La 3 y la 4. Por lo tanto, las 2 variables de holgura son la 3 y la 4. ¿Cuáles son los coeficientes de estas variables? Los coeficientes son el 3 de la X1, el 2 de la X2, el 0 de la X3, el 0 de la X4, el 0 de la X3, el 0 de la X4. ¿Estáis siguiendo? Y aquí lo que se pone es los elementos de la matriz tecnológica, es decir, todo lo de las restricciones. ¿Cuál es el coeficiente de la X1? En la primera restricción, un 2. El de la segunda, un 3. El de la X3, un 1. El de la X4, un 0. ¿Estáis siguiendo? La segunda restricción pues sería lo mismo. 2, 1, 0. Y aquí habríamos puesto la X4. Coeficiente de la derecha, 12 y 8. 12 y 8. ¿Queda claro? ¿Cómo se calcula este menos 3? ¿Alguien sabría decírmelo? ¿Cómo se calcula este menos 3? Todo lo demás es escribirlo. Es decir, puedo pasar de aquí a aquí o de aquí a aquí. ¿Cómo se obtiene el menos 3? Z sub 1 menos C sub 1. Muy bien. Es esto. ¿Cómo se calcula? Miradlo allí. ¿Se ve? ¿Estáis viendo? Por y 1 menos C1. Entonces, se puede hacer de una forma muy sencilla. No nos tenemos que aprender aquello de memoria. 0 por 2 más 0 por 2 menos 3 menos 3. ¿Pero veis que estamos haciendo los mismos cálculos? Aquí, ¿cómo se obtiene el menos 2? 0 por 3 más 0 por 1 menos 2. ¿Cómo se obtiene este 0? 0 por 1 más 0 por 0 menos 0. 0. 0 por 0 más 0 por 1 menos 0, 0. Siempre los indicadores de la base siempre van a ser 0. Si no, es que nos hemos equivocado. ¿Queda claro?
¿Cómo se obtiene este cero? ¿Quién es esto? Este es el valor de la función objetivo. Esto es, no lo tenemos aquí, z. Z. ¿Cómo se obtiene el z? Esto por esto. 0 por 12 más 0 por 8. 0. ¿Queda claro? ¿Esta solución es óptima? ¿Esta solución es óptima? ¿No? ¿Por qué? Porque hay indicadores negativos. Si todos estos fueran mayor o igual que 0, hemos terminado, no se puede continuar. ¿Estáis viendo? Porque resulta más fácil así, aunque estamos haciendo las mismas operaciones. Pero resulta muchísimo más fácil. Pero como no entendáis aquello, cuidado, ¿eh? Esto sí se aprende muy fácilmente. Repito, aquí hay indicadores negativos. Es igual que si estuviéramos mirando esto. Si todos fueran mayor o igual que 0, la solución es óptima, hemos terminado. Como no lo es, ¿cuál es la variable que entra? ¿Cuál es la variable que entra? La que tenga el indicador más negativo. Muy bien. X1. Esa es la variable que entra. ¿Cuál es la variable que sale? ¿Cuál es la variable que sale? Lo que se hace es el cociente 12 entre 2, 8 entre 2, 12 entre 2, 6, 8 entre 2, 4. Por lo tanto, la variable que sale es la 4 y entra la 1. Con lo cual aquí pondríamos en la siguiente iteración x1. ¿Queda claro? En el caso de que entre el 3, o sea, X2, que tendríamos que hacer el Pero en el caso de que este fuera más negativo, sí, o sea, sí. O sea, en un caso de que en vez de entrar X1, entre X2. lo mismo. Sí, pero me refiero, habría que calcular el mínimo de 2 entre 3 y 8 entre 1. Vale. ¿Bueno? ¿Se ve? Bien, el método de simples lo tenéis aquí. Y es prácticamente lo que hemos dicho. Vamos a seguir haciéndolo. Y os lo voy explicando porque es mejor explicarlo que verlo en forma de. ¿Está aquí entendido? Vale. Entonces, ¿ahora qué es lo que se hace? Y ahora explico ahí todos esos pasos que hay que parecen tan complejos. Lo que se hace es construir una nueva tabla, donde el 4 se sustituye por el 1. El motivo es porque este es el elemento pivote. Es decir, este es el que nos va a indicar qué variable entra y qué variable sale. ¿Alguna duda de cómo hemos calculado la variable de entrada y de salida? Repito, esta es la variable que sale, perdón, esta es la variable que entra porque esto es el más negativo. Si entra la 1, luego hemos hecho los cocientes de este por este y este por este, la variable que sale es la 4. El pivote es este. Entonces, siguiente paso. Construyo una matriz donde sustituyo el 4 por el 1. ¿Queréis? Lo vamos haciendo en la pizarra.
acuerdo? Ahora, esta es la fila pivote. Entonces, divido la fila pivote entre el pivote. Es decir, divido toda la fila entre 2. Divido la fila pivote entre el pivote. 1, 1/2, 0, 1/2, 4. La columna pivote la completo de 0. Y el resto de valores se calcula de la siguiente forma. Y esto es lo único que hay que aprenderse de memoria. El elemento que esté ahí, menos el que está en la fila pivote, por el que está en la columna pivote, dividido entre el pivote. Al principio cuesta un poco, pero luego es muy sencillo. Vamos a calcular este elemento. Sería ese elemento menos el que está en su fila, en la del pivote, es 2, es este 2, por este 1, dividido entre el pivote. Es decir, 3 menos 1. ¿Cuál sería el siguiente elemento? ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto saldría? Intentarlo. 1. ¿Por qué? 1 menos. Muy bien. ¿Lo veis todo? 1 menos 2 por 0 partido por 2. Siguiente elemento. No, perdón. ¿Dónde estoy? Así. Siguiente elemento. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? Menos 1. ¿Lo veis todo? 0. 1 por 2 entre 2. Siguiente elemento. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? Para hacerlo. ¿Cuánto valdría? Sería 12 menos 2 por 8. 12 menos 2 por 8 entre 2. ¿Se ve? Siguiente elemento. Eso es lo único que hay que aprenderse. ¿Cuánto valdría? Cuando lo hagamos 5 veces, es fácil. ¿Cuánto nos sale?
menos 2 menos 'sí? Nos quedaría 2 por 2, 4, 4 más 3, menos 4 más 3. ¿Está claro? ¿Entienden? Siguiente elemento. ¿Cuánto nos saldría? Repito, ¿sabéis cómo se hace? No sé si no queréis hacer las operaciones. ¿No? Sería 0 menos 0 por menos 3 partido por 2. ¿Sale? Siguiente. Muy bien. Siguiente. Siguiente. No. ¿Esta solución es óptima? No. ¿Por qué? Porque hay un indicador negativo. Variable que entra. La 2. Variable que sale. Variable que sale. Variable que sale. X2 no puede salir. X. ¿Cuál sería la que sale? X3. ¿Lo veis todo? La que da el mínimo. 4 entre 2. 4 entre 1 medio. El pivote es este. Siguiente tabla. ¿Cuáles son las variables básicas ahora? La 2 y la 1. Decirme, y ya repasáis el método de simple. ¿Cuál sería la primera fila? ¿La del pivote? Tercero. Sí, me equivoco con la primera tabla de todo. ¿Cuál sería la primera fila? ¿La del pivote? Decirme. Muy bien. 0 entre 2, 0. 2 entre 2, 1. Un medio, 1 entre 2, un medio. Menos un medio. Y 2. La columna pivote, ¿qué se hace con ella? Se completa de 0. Calculamos el resto de elementos. Decirme. ¿Aquí? ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto saldría? 1 menos 0 por esto partido por esto. 1 menos 0 por lo que sea. 1. ¿Lo veis? Siguiente elemento.
¿Lo vais viendo? ¿Cuánto valdría? 0 menos 1/2 por 1 partido por 2. Siguiente elemento. 1/2 menos 1/2 por 1 partido por 2. Sería 1/2 más 1/4. Siguiente elemento. ¿Cuánto valdría? 4 menos 4 por 1/2 partido por 2. Sería 4 10, ¿has dicho? 4 menos 4 por 1/2 partido por 2. ¿Cuánto sería? 3. ¿Lo ves todo? 4 menos 4 por 1/2 partido por 2. Continuamos. Este elemento. ¿Cuánto saldría? Cero menos 1/2 por 0 partido por 2. ¿Lo veis? ¿Cuánto saldría? Siguiente elemento. Siguiente. Sin miedo, ¿cuánto sale? ¿Cuánto saldría? 0 menos 1 por 1 menos 1/2 partido por 2. 1/4. Siguiente. 3/2 menos 1/2 por menos 1 partido por 2. Por lo que es lo mismo. 3/2. 3/2, ¿dónde estoy? 3/2 menos 1/4. Por lo que es lo mismo. 2 por 3, 6. 5/4. Y finalmente, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto saldría? 12 menos 4 por menos 1/2 partido por 2. ¿Saldría? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? Yo soy muy malo haciendo cálculos, espera. ¿Dónde no sale 3? ¿Cuánto sale? Y 4 lo multiplico por 1/2, sale 2.
Dividido entre 2, mierda. Sigue saliendo 13. Pues lo divido luego entre 2. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Bien. Comprobar si las operaciones están bien hechas. Nos podemos equivocar en los cálculos. Pero siempre, las variables básicas siempre tienen que tener indicadores cero. ¿De acuerdo? La función objetivo empezó en 0 y ha ido aumentando. Nunca puede disminuir. Los elementos de la derecha siempre tienen que ser positivos. ¿De acuerdo? ¿Esa solución es óptima? ¿Es óptima, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque todos los indicadores son mayor o igual que 0. Por lo tanto, hemos terminado. La solución óptima, ¿vale? ¿Cuánto vale x1 en la solución óptima? Según lo que hemos hecho, los cálculos que hemos hecho, x1 vale. ¿Cuánto vale x1? ¿3? ¿X2 cuánto vale? ¿X2? 2. ¿X3? ¿X3? 0 porque es no básica. ¿X4? 0 porque es no básica. ¿Y la función objetivo? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Pregunta. Porque ya lo he dicho antes. ¿Esta solución es óptima y única o óptima con óptimos alternativos? ¿Con alternativos? ¿Con alternativos o sin alternativos? Óptima única. ¿Por qué? Porque los indicadores no básicos son estrictamente mayor que 0. Si aquí hubiera un 0 o aquí, tendríamos óptimos alternativos. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Pregunta, sin hacerlo. Sin hacerlo. ¿Cuál es la inversa de la matriz 3, 1, 2, 2? Sin hacer la inversa de esa matriz. ¿Cuál es la inversa de esa matriz? He cogido la columna 2 y la columna 1. ¿Cuál es la inversa de esa matriz? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por? Yo me saco por intuición, la verdad, porque como X1 y X2 en ese lado es identidad y en el otro sale sin identidad, pues he deducido que sería... Porque aquí estaba la identidad. Y entonces, lo que estoy haciendo es siempre multiplicando cada tabla por la inversa de la base. Entonces, ¿dónde va a estar siempre la inversa de la base? Aquí, donde estaba la identidad. Porque B a la menos 1, pues la identidad es la identidad. El resto de elementos van cambiando. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? De la identidad inicial, que era la variable x3 y x4, la variable segura. ¿Queda claro? Pues el método simple de forma tabular. Es lo mismo que hemos visto antes y es sencillo.
Únicamente recordar, fila pivote se divide entre el pivote, columna pivote se completa de ceros. Y el resto de elementos se calculan todos de la misma forma. El elemento del lugar donde está, menos el que está en su fila pivote, por lo que está en la columna pivote dividido entre el pivote. Se completan las tablas hasta llegar a una tabla donde todos los indicadores son mayor o igual que 0. Y esa es la solución óptima. ¿Alguna pregunta? ¿En qué os podéis equivocar aquí? Si hacéis con una pegáis y sepáis únicamente en hacer operaciones, lo que se puede equivocar uno. Lo demás es... Lo vamos a repetir varias veces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos variables artificiales? Hasta ahora dijimos lo que era, pero no hemos resuelto ningún problema con variables artificiales. Por lo que se hace es intentar quitar esas variables artificiales. Uno de los métodos para quitar las variables artificiales es el método de las penalizaciones. Es penalizar la función objetivo, las variables artificiales con un valor de menos m, siendo m un valor muy grande. Bien, tenemos ese problema. ¿Qué es lo que hay que hacer para resolverlo mediante el método del ejemplo? Muy bien. Dime cómo quedaría. ¿No te importa? ¿Cómo quedaría? Lo primero, mirar si las variables son mayor o igual que 0. Si son mayor o igual que 0, a las variables no hay que hacerles nada. Son mayor o igual que 0, no hay que hacerles nada. ¿La función objetivo cómo quedaría? Pues, en principio, tal y como está, porque es más inicial. Entonces no hay que hacerle nada. Restricciones. La primera restricción que hay que hacerle. He entendido bien. Sumarle siempre. Porque es sumarle para llegar al 2. 4x1 más x2 más x3 igual a 4. ¿Eso qué es el x3? Una variable de locura. En el segundo, ¿qué es lo que hay que hacer? Igual, no sé por qué puesto, igual. ¿Siguiente? Muy bien. ¿Y algo más? Sumarle x5, que es una variable artificial. Al ser x5 una variable artificial, ¿cómo le decimos al problema que debe de quitar esa variable que sea cuanto antes 0? Lo que hacemos es penalizarla en la función objetivo. ¿Cómo la penalizamos? Con un valor m que es infinito por x5. De esa forma va a hacer que el x5, si puede ser 0, va a ser 0 cuanto antes. ¿Alguna duda hasta ahí? Forma de resolverlo. Si lo resolvemos en forma de tabla a mano, utilizamos m, sabemos trabajar con parámetros, lo hacemos igual que hemos hecho antes. Trabajamos con él. Tenemos 5 variables. ¿Cuáles son las variables básicas iniciales? La 3 y la 5. ¿Sí?
Y los coeficientes son 4, 1, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 0, menos 1, 1, 2, 1, 2, menos m, el x3 es 0, x5 porque meto una variable artificial para tener la base, para tener que la primera base sea la identidad. Teniendo solo una componente de la identidad, meto la otra componente de la identidad. Calculo los indicadores. Primer indicador. ¿Cuánto sale? Primer indicador, ¿cuánto vale? Se hace esto por esto menos esto. 0 por 4 menos m menos 1. ¿Lo veis? Siguiente indicador. Muy bien. Menos 2. Siguiente. 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 ¿Cuánto saldría? Repito, esto es hacer cálculos. Cálculos que generalmente no son muy complicados. ¿Esa solución es óptima? ¿Esa solución es óptima? No. ¿Por qué? Porque hay dos indicadores negativos. Cogemos el más negativo. ¿Cuál es el más negativo? M tiene que ser mayor o igual que 0. M tiene que ser infinito. Piensa en infinito. Podríamos escribir incluso el símbolo del infinito. Un número muy grande. Por ponerle un menos delante y un número muy pequeño. ¿Cuál es el elemento más pequeño? ¿Cuál es la variable que entra? Muy bien. La 2. ¿Cuál es la variable que sale? ¿Cuál es la variable que sale? La 5. Porque el mínimo es entre 12, entre 1, 2 entre 1. ¿Pivote? ¿Si os dais cuenta? Es lo mismo. Solo que trabajar con un parámetro. Siguiente. Tenemos 5 variables. Y entramos la 2 en lugar de la 5. ¿Cómo quedaría la fila de la 5 con la pivote? Repito por tercera vez. ¿Qué habría que hacer con la fila pivote? Dividir entre el pivote.
¿Qué hay que hacer con la columna pivote? Completarla con 0. El resto de elementos, ¿cuánto valdría? Comenzamos con el primero. Este 4 pasaría a valer. Este 4 pasaría a valer 4 menos este 1 menos este por este partido por este. ¿Cuánto valdría? Siguiente. Bien. Siguiente. 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 ¿Este cuánto pasaría a valer? ¿Este cuánto pasaría a valer? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues sí. Sería esto menos esto por esto partido por esto. Esto como es 1, sería menos m más m, se va. Menos 1 más 2, menos 1. Siguiente. Siguiente. Cero. Siguiente. Siguiente. ¿Me habéis dicho, perdona? Menos 2. M menos. Se va. Menos 2. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Bien. Siguiente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Esa solución es óptima? ¿Esa solución es óptima? No. ¿Por qué? Porque hay un indicador negativo. Variable que entra. La 4. Variable que sale. Variable que sale. El mínimo entre los elementos de la derecha y la columna pivote. 10 entre 1 y 2 entre menos 1. No se puede hacer porque esto es negativo. Por lo tanto, como tan solo hay una opción, es esta opción. Lo que sale es la 3. Hay que hacer los cocientes de estos elementos entre los positivos de la columna. Entre los positivos. Si fueran todos negativos, ¿qué es lo que habría pasado? Imaginad que aquí en lugar de un 1
hubiera habido un menos 5 o un 0. ¿Qué es lo que pasaba? Repito, si aquí en lugar de un 1 hubiera habido un menos 5, ¿qué es lo que hubiera pasado? El problema es no acotado. Recordad, 1 negativo y toda la columna negativa. 0. Pero no es el caso. No entiendo cómo el menos 2. Si no, no me he equivocado. Es este. M menos 1 por menos M menos 2 partido por 1. Menos por menos más. Entonces, aquí con este menos menos se va a la M y nos queda menos por menos más menos. Entonces, nos quedaría la tabla x1, 2, 3, 4 y 5. Y en lugar de la 3 ponemos la 4. ¿Y cuál sería la pivote? ¿Cómo quedaría? Dividiendo entre 1, pues nos queda lo mismo. Completamos la columna pivote con 0. Y el resto de elementos pues los calculamos como siempre. Comenzamos. ¿Este elemento cuánto valdría? ¿1? Menos 3 por menos 1 partido por 1. ¿Qué sale? ¿Lo estáis viendo? Muy bien. Siguiente. Siguiente. Este elemento. Siguiente. Siguiente elemento. Siguiente elemento. 1. Siguiente. 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 No oigo igual. 7. Siguiente. 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 Muy bien. Siguiente. ¿Cuánto? Muy bien. ¿Esa tabla es óptima? Sí. ¿Cuál es la solución óptima? Bueno, es óptima porque todos los elementos indicadores son mayor o igual que 0. ¿Cuál es la solución óptima? X1 valiendo
0. X2 valiendo. X2 valiendo. X2 valiendo. Me estoy liando. Pero espera un momento, o que me le... Aquí he puesto... ¿Bien? Has puesto X5 en toda la vez. La segunda tabla, la de esta, Perdón. Está bien. X2. Vale. X2 vale. 12. X3 vale. X3 vale. Vuelta a equivocar. No. X3 no está aquí. Pero. X4. Zeta. 24. La variable de holgura, ¿cuánto vale? 0. Perdón, la artificial. La X5. ¿De acuerdo? Salió de la base. Si os dais cuenta, es la primera que salió. Entonces, ¿esta solución es óptima? Sí. Si la X5 hubiera estado aquí en la base y hubiera valido S12, ¿sería una solución? ¿Cuál sería la solución óptima? Repito, porque no os liéis. Tal y como está aquí, la solución óptima es esta. Tiene una única solución, la hemos resuelto, ideal. Si el X5 no se hubiera podido sacar de la base y estuviera aquí con un valor mayor que 0, ¿cómo sería ese problema? Infactible. Es el único caso de que sea infactible. Que tengamos variables artificiales. Si no, si podemos escribir una primera tabla, el problema ya es factible. ¿Qué pasa? Que si hay variables artificiales y no pueden salir de la base, es cuando el problema es infactible. ¿Alguna duda? Bien. Y si no nos hemos equivocado, debería de ser exactamente la misma matriz, salvo algún error de cálculo que cometamos. ¿Queda claro? Son problemas que se pueden resolver fácilmente si se tiene calculadora de una forma muy sencilla. ¿Alguna pregunta? Repito. Cuando lo resolvemos a mano, el mejor método es el de las penalizaciones. ¿Qué ocurre si lo hacemos a ordenador? Del método de las penalizaciones tenemos que darle al m un valor. Entonces, si le damos un valor muy grande, podemos cometer errores de redondeo. No le podemos decir infinito al ordenador. Si le damos valores pequeños, puede ser que esa variable no la saque lo suficientemente rápida y no la saque. Entonces, hay un segundo método, que es para sacar las variables artificiales. Bien, aquí hay 4 problemas, os lo recomiendo que lo hagáis. No es necesario estar más si hacéis estos 4 y veis perfectamente que este problema es infantil. ¿Qué os va a ocurrir en ese primer problema? ¿Qué os resolver? ¿Qué os va a ocurrir? Vamos a volver a tener que meter la variable artificial. Muy bien. ¿Y por qué os va a salir infactible? Cuando hagáis las operaciones, ¿qué va a ocurrir? Que no vas a ser capaz de sacar la variable x3, x5. La x5 no va a salir. ¿Lo veis? La x5 va a permanecer en el cuadro óptimo con un valor mayor que 0. Hacerlo y lo veréis que no vais a poder sacar la x5. Si nos da tiempo, volveremos a ir y lo hacemos. En este otro, ¿qué es lo que va a ocurrir?
Muy bien. Que vamos a tener un indicador negativo y toda la columna de valores menor o igual que 0. Eso significa no acotado. Que va a ocurrir esto, pero aquí va a haber todos menor o igual que 0. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una solución óptima, como esta, pero donde uno de estos valores, es decir, de los no básicos, también va a ser 0. ¿Me estáis siguiendo? Si, por ejemplo, este fuera 0, además tiene que ocurrir que en su columna haya un elemento positivo. O sea, os va a ocurrir, repito, que aquí hay un 0 en una solución de una variable no básica y que en la columna correspondiente va a haber un elemento mayor que 0. ¿Queda claro? Y el último caso, rayo óptimo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Efectivamente. Que va a haber un 0 en una variable no básica y aquí todos van a ser menor o igual que 0. ¿Queda claro? Y esos son los 4 casos que se pueden dar. Factible, no acotado, soluciones óptimas alternativas o rayo óptimo. O óptimo único, que ya sabéis cuál es. ¿Queda claro? Ya como quedan 4 minutos, hacemos si queréis el primero, de forma rápida. Y luego ya no nos va a dar tiempo a ver el siguiente método, el de los desfases. El primero, decirme cuál sería la primera tabla del primero. ¿Cómo quedaría en forma estándar de maximización con variables artificiales? El primero, pues sería decirme maximizar qué? Menos x1 menos x2. ¿Restricciones? Primera. Segunda. Menos 4x1 más 2x2 menos x4. Primera tabla. Variables básicas son la 3 y la 5. 1, 1, 1, 0, 0, 1. 4, 2, 0, menos 1, 1, 6, menos 1, menos 1, menos mx5, el 3 vale 0, 0, menos m,
0 menos m. Indicadores. Menos 4m más 1 menos 2m más 1 0 m 0 menos 6m. ¿Esa solución es óptima? No, porque hay indicadores negativos. Cogemos el más negativo. Variable que entra, la 1. Variable que sale, la 3. Nos queda x1, x5, x1, 2, 3, 4 y 5. El elemento pivote es el 1. Dividimos, completamos de 0 y calculamos el resto de indicadores. ¿Cuánto nos quedaría? Menos 2m, serían 2m, 2m, ¿no? Siguiente, 4m menos 1. Siguiente. Siguiente. Siguiente es ¿dónde estoy? Este es este es esta. Ahora sería 0, 4m menos 1. Este es m menos m. 0. Todos los indicadores, ¿cómo son? Mayor o igual que 0. ¿Esa solución cómo es? Óptima. ¿Me estáis siguiendo? Sin embargo, el x5 no lo he podido sacar fuera de la base. Un valor positivo, por lo tanto el problema es infactible. ¿Queda claro? Por eso es infactible el problema. Porque la x5 no se ha podido sacar de la base y sigue tomando valor mayor a 0. ¿Alguna pregunta? Pues nada, continuamos el próximo día. Mandarme los grupos, que quedan muy pocos ya, y mandarme los que quedan por enviar. Grupos de práctica. ¿Lo dejamos aquí?